Jesús resucitó. ¡Él vive! ¡Resucitó! ¡Él vive! Felices Pascua para todos, porque Jesús resucitó. ¡Él vive! En estas Pascuas como familia queremos decirte que Jesús resucitó y ahora ¡Él vive! Jesús vive. Jesús vive y tú vives. Sí. Tarde familia, aquí con mi esposa, preparándonos para recibir la Pascua, y queremos decirle que el Señor no está muerto. El Señor resucitó. El Señor vive. Amén. Resucitó y gracias a eso tenemos esperanza eterna. Jesús resucitó. Él vive. ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Queridos amigos, querida familia, en esta oportunidad queremos desearles felices Pascuas y también queremos dejarles un mensaje. ¡Él vive! Dios les bendiga. Cristo ha resucitado. ¡Él vive! ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Es un gusto nuevamente estar. Esta es la cuarta semana, ya hace un mes que no nos congregamos en nuestro edificio, pero sí estamos unidos en Cristo Jesús, unidos en espíritu, unidos en línea. Y bueno, damos la bienvenida a todos nuestros queridos invitados que están ingresando, se están conectando. Y hoy es el día del Señor, dice la palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy es un día especial, hoy celebramos las Pascuas y nuestras Pascuas es Cristo. Entonces celebramos la presencia del Señor, celebramos a Cristo. Así que vaya acomodándose. Una de las recomendaciones es encuentre allí un lugar en su casa, trate de que evitar interrupciones, tenga la familia o los amigos que están allí en su casa, y trate de concentrarse en la reunión que vamos a tener. Vamos a tener una hermosa alabanza, vamos a tener diferentes tiempos y vamos a tener especialmente el tiempo de la palabra de Dios. Necesitamos concentración. En nuestros hogares generalmente vamos, venimos, tomamos un mate, pero evitemos todas estas cosas. Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. ¿Están listos? Así que vamos a celebrar. También recordad que una de las formas de llevar la palabra del Señor es compartir. Si estás con el teléfono o la computadora, compartir la transmisión, así muchas personas pueden escuchar la palabra y celebrar junto con nosotros la presencia del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Estás preparado? Vamos a ir comenzando y antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Nos aquietamos y oramos al Señor. Amado Dios, muchas gracias por este hermoso tiempo y esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en espíritu, reunidos como familia, reunidos en el Señor. Dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Y gracias por tu presencia. Queremos alabarte en este día. Queremos recordar, Señor, tu resurrección y andar en el poder de la resurrección. Queremos bendecir tu nombre. Queremos encomendar todo este tiempo en tus manos, para que nos guíes, nos hables a nuestros corazones, nos fortalezcas en la fe, en la esperanza y en el amor. Gracias. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la reunión. Bienvenidos, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien preparados para adorar a nuestro Señor. Y en este día especial donde podemos celebrar las Pascuas que es nuestro Señor Jesús, un día como hoy, Jesús se levantó de entre los muertos y resucitó para darnos esperanza y para darnos la victoria en Él. Y en Él somos más que vencedores. Así que te invito a que acompañes ahí con las manos y vamos a adorar y a bendecir a nuestro Señor con esta canción donde decimos: te bendeciré. Acompaña con tus manos allí, con tu familia, con tus hijos, y vamos todos juntos a adorar a nuestro Señor Jesús.
Decimos, vine a adorar. Vine a adorar al Dios Todopoderoso. Vine a cantar una canción de alegría y exaltar al Rey de gloria. Responderé a su amor y misericordia. Responderé a lo que has hecho en mí y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy y por siempre glorificar. Decimos, Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Con gratitud, entro en la presencia de un Dios tan fiel, el Padre de un amor eterno, y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy y por siempre, glorificar. Decimos, Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Decimos, eres digno. Tú eres digno, te adoraré. Eres santo, tú eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Decimos, eres digno, tú eres digno, te adoraré. Eres santo. Santo, oh mi Dios, te bendeciré. Cantamos, Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Decimos, Santo, 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 poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por un domingo más que podemos juntarnos como familia. Gracias, Padre, te damos porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias, Padre, porque en ti estamos seguros. Gracias porque en ti estamos completos y queremos en este día bendecirte. Queremos exaltar tu nombre como cantábamos. En este día especial de Pascua queremos especial bendecirte a ti, Señor, porque podemos adorar a un Dios que murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darnos esperanza y vida eterna. Señor, bendice este tiempo, bendice este día, bendice a cada familia en este momento, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Y vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Señor Jesús. Y en esta canción decimos, Él es la voz que mis oídos abrió. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y saben, Jesús nos conoce a todos. Y es por eso que en este momento, que en esta circunstancia en la que estamos pasando, debemos saber identificar cuál es la voz en la que estamos escuchando. Y para eso necesitamos una conexión plena cada día con nuestro Señor Jesús, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a cantar y vamos a decir en esta canción, Él es la voz. Amén. Decimos, Él es la voz que en mis oídos abrió, la libertad que en mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Gracias, Señor. Nuevamente decimos, Él es la voz. Vamos, iglesia. Él es la voz que en mis oídos abrió, la libertad que en mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por darnos la vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículos 3, 4, 5 y 6. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Jesús llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en esta canción, en forma de adoración a nuestro Dios, decimos en aquella cruz y damos gracias a Dios por la cruz,
porque es allí donde encontramos el camino, donde encontramos el refugio, donde encontramos sanidad, donde encontramos la paz, donde encontramos el perdón, donde encontramos su amor. Dale gracias al Señor por la cruz y decimos en esta canción: en aquella cruz me salvaste, me redimiste, me perdonaste. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, decimos. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en él. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Decimos: a la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella
podemos adorar y darte las gracias por esa cruz. Gracias por la persona de Jesús. Gracias por enviar a Jesús a este mundo a morir por cada uno de nosotros y encontrar en Él la salvación, el perdón, la sanidad, la paz, el refugio y el camino, Señor. Queremos en este momento adorarte a través de tu palabra. Queremos escuchar tu dulce voz. Háblanos porque te necesitamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme a tu hombro como Juan. Lamento no haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre celestial. Cuando sanaste al enfermo con tu hablar, allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar lleno de paz. Entiendo que aunque no estuve ahí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo que aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. En la cruz. Resucitó, oh sí. Allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré, y no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz.
Bueno, mis queridos hermanos, en este día vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Dice McDowell que la resurrección de Cristo o es uno de los engaños más maliciosos de que una persona haya creado o es el hecho más glorioso de la humanidad. Y la verdad que la resurrección es el hecho más glorioso. A través de la resurrección nosotros podemos tener una relación con Cristo, somos salvos. A través de la resurrección, la resurrección está basada en nuestra fe. Y si no hubiera resucitado Cristo, dice, en vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios, y somos dignos de conmiseración. Porque algunos hablan de diferentes hombres, de Confucio, de Budas, de diferentes dioses, pero todos ellos están en las tumbas, sus huesos están allí. Pero nosotros los cristianos hablamos acerca de alguien que nos ha traído esperanza por la resurrección de Cristo. Entonces en esta mañana vamos a hablar acerca de la resurrección. Ahora quiero decirte algo, mi querido hermano. Muchas personas conocen acerca de la resurrección y podrían dar evidencias claras acerca de la resurrección. Pero una cosa es conocer la resurrección, otra cosa es vivir en el poder de la resurrección. Y esa debe ser nuestra meta. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este día para que nosotros podamos llegar a vivir en el poder de la resurrección. Esa era la evidencia, el testimonio más claro de los primeros cristianos. Vivir en el poder de la resurrección es vivir en un poder sobrenatural. ¿Te gustaría que todas las personas puedan ver a Cristo, que puedas ser una persona que lleve el poder en este mundo que, la verdad, que está buscando una esperanza, que no la tiene, que está buscando la verdad, que no sabe cuál es la verdad, pero esa es nuestra responsabilidad como hermano y como iglesia. El apóstol Pablo decía así, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice que el apóstol Pablo quería conocer más al Señor, esa era su meta, pero no por conocerle, sino para llegar a experimentar el poder de su resurrección y llegar a ser semejante a él. Por eso en este día vamos a concentrarnos en él. ¿Cómo es que él resucitó? ¿Y cómo anduvo en esos 40 días en el poder de su resurrección? A propósito, 40 días estuvo con pruebas indubitables el Señor Jesús. Y nosotros ya estamos en una cuarentena de 30 días. Ya estamos cerca de los 40 días y creo que Dios tiene un mensaje a través de esta cuarentena. Siempre la palabra 40 o los 40 días tuvo el objetivo de una transformación. Tiene el objetivo de que Dios quiere utilizar 40 días para hacer algo en nuestras vidas. Ya hemos pasado por 30 días. Muchos de los que están oyendo, tal vez su fe se ha comenzado a debilitar, se ha comenzado a impacientar, ha empezado a experimentar ansiedad, hay conflictos en el hogar. No sé cómo está tu vida, si estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. No sé cómo está tu vida, si estás desanimado, pero quiero decirte que nosotros los cristianos podemos vivir en una vida sobrenatural, podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana es al Cristo resucitado. ¿Qué hizo Jesús después de su resurrección? ¿Cómo anduvo en esos 40 días allí? Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 24 de Lucas es interesante. Leyendo el libro de Lucas, se repite la palabra que el Señor Jesús abrió. Y es el capítulo de abrir cosas. El Señor Jesús abrió diferentes puertas en este capítulo y las abrió después o en la resurrección o después de la resurrección. Y esas puertas nos están hablando del proceso que nos van a llevar a nosotros también y nos enseñan cómo vivir en el poder de la resurrección. Miren lo que dice allí en Lucas capítulo 24, versículo 1, y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana,
muy de mañana, viniendo al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Ahí vino María Magdalena y con otras mujeres, y dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver que Él abrió la primera puerta. La primera puerta es, Él abrió la tumba. Sabes que las mujeres fueron muy temprano y su preocupación era cómo correr la piedra de la tumba, porque no tenían a alguien que les ayudara. Pero cuando llegaron, encontraron que la piedra había sido removida y que nadie estaba dentro, no estaba Jesús. Y comenzó una angustia. Y la verdad que Cristo había resucitado. Se le aparecieron dos ángeles mostrando de que, ¿por qué buscáis a aquel entre los muertos al que vive? Y saben, mis queridos, la piedra se abrió, no para que Jesús pudiera salir, sino que la piedra se abrió para que los testigos pudieran entrar, para que las personas pudieran comprobar que Él había resucitado. Jesús dijo así anteriormente, justamente en una resurrección, la resurrección de Lázaro. Él dijo así: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta piedra se abrió para mostrar que Él era el yo soy, el Dios eterno. Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que sacó la muerte para dar a luz la inmortalidad. Este es nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo así: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Mas a Dios gracias, dice, que nos dio la vida. Y la verdad que este es nuestro Señor Jesucristo. La muerte aquí se ilustra como un escorpión que tiene un aguijón, y que ese aguijón ha llegado a las personas, a la humanidad, para condenarlas y exterminarlas a la muerte. Pero al resucitar nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor, cortó el aguijón a la muerte, y ya este escorpión no tiene más poder para con nosotros. Y la victoria del sepulcro, el sepulcro tenía encerrado a los muertos, sin esperanza. Es interesante que cuando uno va a los sepulcros griegos y los filósofos, se ve allí en las declaraciones de las tumbas, se ve que declaraciones sin esperanza, como que la muerte es lo último, como que ya la persona deja de existir, después de la muerte ya no hay más nada. Pero no es así. El sepulcro ya perdió su victoria, porque Cristo ha resucitado y nosotros vamos a resucitar también. Así que esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esta puerta se abrió para mostrarnos que tenemos un Dios de victoria. Y dice la palabra de Dios también allí, hablando acerca de que esa puerta se abrió también para quitar el miedo que nosotros podemos tener en situaciones difíciles, en situaciones extremas, en situaciones que pensamos que vamos a perder la vida. Miren lo que dice este versículo maravilloso. Dice así, dice, y librar, el Señor Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así que esa puerta se abrió para librarnos del temor a la muerte. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva. La palabra de Dios dice que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Y la verdad que en momentos difíciles, en el momento donde estamos en valle de sombra y de muerte, el salmista decía, no temeré mal alguno. Y sabes que Cristo resucitó, esa puerta de la tumba se abrió para quitarnos el temor de la muerte. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros no pasamos por la cárcel del sepulcro interminable, el sepulcro eterno. Un día saldremos vivos y victoriosos en el Señor. Amén. Amén. Otra de las puertas que se abrió, vamos a ver allí
que el Señor Jesús abrió las Escrituras. Cristo había resucitado y camino a Emaús, de Jerusalén unos 12 kilómetros, iban caminando dos personas allí. Y hablando acerca de que por qué es que sucedió, ya se corrió la noticia, las mujeres habían dicho de que Jesús no estaba en la tumba, que Cristo había resucitado, muchos no creían, y estos dos personajes de Emaús, camino a Emaús, también estaban dudando, no tenían certeza, y de pronto Jesús empezó a caminar con ellos. Y miren lo que dice las Escrituras allí. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que se acercaron y comenzó una charla así con Jesús, no le conocían a Jesús, y dice, entonces él le dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él se decía. Y aconteció, más adelante vamos a ver, lo que vemos aquí es algo tremendo. Se abrió, dice, y el Señor comenzó y les abrió las Escrituras. Lo que vamos a ver en este tiempo también, un proceso que nos muestra cómo nosotros podemos andar en el poder de la resurrección. No se puede andar en el poder de la resurrección sin abrir la palabra de Dios. Qué diferente hubiera sido para estos discípulos si ellos hubieran creído en lo que Jesús ya había dicho. Si ellos se hubieran detenido en las profecías del Antiguo Testamento, en todo lo que se decía de Cristo. Si ellos hubieran creído a las palabras de que era necesario que Jesús muriera y que resucitase, no hubieran estado así con incertidumbre, con temor. En ese momento se escondían los discípulos de Cristo, estaban pasando por momentos difíciles. Pero el Señor Jesús allí les abrió las Escrituras y comenzó a decirle que era necesario de que Él muriera y que resucitase al tercer día. ¿Y saben qué sucedió? Esta puerta se abrió, la puerta de las Escrituras, para declarar que Jesús cumple sus promesas. Él es la verdad. ¿Sabes? Uno a veces puede confiar en muchas cosas. Algunas personas confían en diferentes filósofos, confían en ciertas filosofías que tal vez pueden llegar a ser convincentes. Pero ¿saben una cosa? Cuando abrimos las Escrituras encontramos la verdad pura. Encontramos que todo lo que dice el Señor es verdad. Encontramos realmente la verdad de que Jesús resucitaría. Encontramos la verdad de la fuente de nuestra vida. Y ¿sabes? Él abrió las Escrituras para mostrarnos que Él cumple. La mayoría de las profecías se han cumplido ya. La palabra de Dios es verdad. ¿Y saben qué produjo esa palabra? Dice que cuando llegaron a la aldea, ellos llegaron a su casa ahí a Emaús, y él hizo como que se iba. Pero le dijeron los discípulos, quédate, ya es tarde. Entonces se quedaron y comenzaron a comer. Y dice que cuando Jesús partió el pan allí, porque él estaba acostumbrado a partir el pan, partió el pan y cuando vieron sus manos, conocieron que era Jesús. Y dice que en ese momento Jesús desapareció. Y ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él abría las Escrituras? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, vimos allí que se abre la puerta de la tumba y el Señor abre otra puerta, abre la puerta de las Escrituras. La palabra de Dios donde nos muestra que Él es fiel en sus promesas. Hay promesas para cada uno de los días que nosotros podemos vivir del año. Hay promesas para cada situación. Y saben, nos enseña algo tremendo. Muchas veces nosotros estamos en incertidumbre y con miedo
por no profundizar la palabra, tal vez por no creer en las promesas de Dios. Ellos tenían que haber captado perfectamente, haber entendido que Cristo había resucitado, pero sin embargo estaban allí con dudas. Pero vamos a ir más adelante y vamos a ver que se abrió una tercera puerta. La tercera puerta que se abre es la puerta del entendimiento. Dice que Jesús se fue, desapareció en ese momento. Los 2 discípulos no podían aguantar y fueron corriendo a reunirse con los 11 discípulos. Y dice la palabra de Dios allí que mientras estaban allí viendo y contando de que ya se habían enterado, ya se había aparecido a Pedro, ya también había aparecido a las mujeres, y ahora estos 2 discípulos venían con otra nueva noticia de que Jesús había resucitado. Entonces, mientras estaban allí debatiendo y todavía algunos con incredulidad, Jesús aparece y atraviesa las paredes y las puertas y Él llega en medio de los discípulos. ¿Y saben qué sucedió allí? Dice que Jesús entró y dijo, paz a vosotros. Y luego dice que todavía nadie quería hablar porque estaban allí y dice, no puede ser que sea Jesús. Y Él dice, mire, tóquenme, miren mis heridas. Y también dice que Él pidió algo de comer y le dieron pescado y Él comió. Él estaba mostrando ese cuerpo de gloria allí. Ahora Él podía comer, ese cuerpo podía atravesar las paredes, pero dice que nuevamente les abrió las Escrituras y dice que les abrió el entendimiento. Esta es la tercera puerta. La tercera puerta es que no solamente les abrió las Escrituras, sino que les abrió el entendimiento, mi querido. ¿Y sabes qué? Dice que, vamos a leer ese pasaje, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, dice, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido de poder desde lo alto. ¿Sabes que aquí abrió la mente de los discípulos? Abrió las Escrituras, pero hay algo importante para andar en el poder del Espíritu, en el poder de la resurrección. Es tener un entendimiento claro. Dice que le abrió el entendimiento. Ustedes saben que la palabra fue revelada por el Espíritu de Dios y nuestra mente tiene que ser iluminada por el Espíritu de Dios. Necesitamos entender. Hay una responsabilidad de Dios, pero también hay una responsabilidad nuestra. El gran problema de los discípulos que vemos aquí, que ellos estuvieron 3 años y medio, Jesús les había hablado de una forma clara de que Él iba a morir y que era necesario. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio muchas personas se iban a salvar. Iba a haber un rescate, iba a haber una redención, era necesario. Y para terminar esa obra completa tenía que Jesús resucitar. Ellos escucharon, pero no entendieron. Ellos tenían una mente vaga, no estaban prestando atención a las Escrituras. Entonces necesitamos pedirle al Señor entendimiento, discernimiento, iluminación. Tiene que ser como aquella persona que tiene sed y pide un vaso de agua, por favor. Esa es la forma en que tenemos que relacionarnos. Eso es lo que tiene que suceder para que nosotros podamos vivir en el poder de la resurrección. Necesitamos entender el propósito por el cual el Señor nos creó. Necesitamos entender por qué Jesús resucitó. Necesitamos entender para qué estamos aquí en la tierra. Y el Señor les dice, era necesario. Muchas personas tenían que ser salvadas. Era necesario. Ustedes no podían salir del aguijón de la muerte. No podrían triunfar sobre la muerte y el sepulcro. Necesitaba
entender y necesitaba hacer esta obra, dice el Señor, que tenía que resucitar. Entonces dice que inmediatamente les iluminó en una dirección donde ellos tenían que ir. Porque allí les dice así, hablando de, en el capítulo, dice, y que se predicase, capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y también dice, vosotros van a ser testigos. El Señor les abrió el entendimiento para que ellos entendieran qué es lo que tenían que hacer ahora. Para andar en el poder de la resurrección, tenían que predicar ese mensaje de liberación. El mensaje hubiera sido incompleto si solamente hablaban de la muerte y el sacrificio de Cristo. Y como les dije, el fundamento de su mensaje estaba basado en la resurrección. Ellos tenían que entender que Él había resucitado para que lleven un mensaje claro, el mensaje del arrepentimiento y el mensaje del perdón de pecado. Pero ese mensaje no solamente iba a ser llevado por ellos y por sus labios, sino que el Espíritu Santo iba a venir para que ellos sean testigos con poder. Así que vemos esta puerta abierta y la puerta del entendimiento para entender el propósito por la cual ellos habían sido creados, hacia qué dirección tenían que ser dirigidos. Y el Señor les estaba diciendo, ustedes entiendan que todo lo que está sucediendo es para que ustedes sean testigos, es para que ustedes lleven este mensaje, es para que puedan seguir rescatando a personas del infierno, para que personas puedan seguir siendo liberadas. Esto es la verdad. Esto es andar en el poder del Espíritu, teniendo un objetivo claro, que existimos para llevar el mensaje de salvación de la cruz y el mensaje de poder de la resurrección. Y necesitamos vivir en ese poder de la resurrección. Ese es el mensaje de esperanza que transforma las vidas. Y esto es importante, mi querido, porque una persona que anda en el poder del Espíritu es una persona que testifica, es una persona que gana, es una persona que discipula. Ahora, el Señor nos ha metido aquí en esta cuarentena. Y les voy a decir algo. Y he escuchado muchas frases como esta. Tranquilo, no te hagas problemas, esto ya va a pasar. Vamos a volver a la normalidad. No te hagas problemas, que todo va a volver a la normalidad. Ahora, primero tenemos que decirnos, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es volver a la normalidad? Necesitamos entender, porque la normalidad para una familia puede ser una, la normalidad para otra familia puede ser otra, puede ser la normalidad para un país o para otro país, no es lo mismo. ¿Qué es volver a la normalidad? Quiero decirte algo, si volver a la normalidad significa no tener compasión por las almas y estar involucrado en entretenimiento simplemente de las cosas que perecen, yo no quiero volver a esa normalidad. Si volver a la normalidad significa estar ocupado continuamente, excesivamente en el trabajo, y solamente mi enfoque es hacer dinero y sostenerme a mí mismo y ser egocéntrico, y no estar ocupados en el reino de Dios, yo no quiero volver a esa normalidad. Si la normalidad significa no transferir la vida de fe y el entusiasmo por las cosas del Señor, y estar entusiasmado por otras cosas que perecen, yo no quiero volver a esa normalidad. Yo quiero vivir una vida transformada. Eso es lo que estaba enseñándole el Señor. Miren, están con miedo, están ahí pensando solamente en ustedes. Pero dice que Él les abrió el entendimiento para que entendieran de qué se trata la vida. La vida se trata de Dios. La vida se trata de llevar la vida de Cristo. La vida se trata de entregar su vida por otras personas, como Cristo lo hizo. La vida se trata de llevar un mensaje transformador. La vida se trata de que tenemos un destino eterno. De eso se trata. Esa debe ser la normalidad para los hijos de Dios. Pero si queremos andar en el poder del Espíritu, tenemos que ver que la tumba se abrió y sabemos que tenemos inmortalidad y sabemos que somos hijos de un Dios que todo lo sostiene. Si queremos vivir sobre la forma sobrenatural, sabemos que tenemos que abrir las Escrituras, porque las Escrituras tienen el poder, porque las Escrituras hacen que nuestro corazón ardan y empezamos a tener pasión.
Si queremos vivir en una vida en el poder de la resurrección, tenemos que entender para qué existimos y tenemos que llevar un mensaje y tenemos que cumplir la misión que el Señor Jesús llevó. Y si es necesario padecer burlas o incomodidades, si es necesario padecer diferentes circunstancias por llevar este mensaje, por salvar almas, no importa, lo hago porque vale la pena, porque vamos a vivir una eternidad con el Señor y el Señor va a recompensar esa fidelidad. Entonces se abrió la tumba, se abrieron las escrituras, se abrió el entendimiento y hay algo más que se abrió. Se abrieron los cielos. Porque Jesús los llevó al Monte de los Olivos y miren lo que sucedió allí. Dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue levantado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Saben, mi querido? Se abrieron las puertas de los cielos. ¿Y saben para qué se abrió las puertas de los cielos? Para que nosotros podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que no tenemos un gran sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote se fue a los cielos, abrió los cielos y dejó un camino nuevo y vivo. Ese camino nuevo y vivo, nuevo, porque por el pacto, un pacto por su propia sangre, vivo por la resurrección de los muertos, y cada uno de nosotros puede entrar al lugar santísimo, puede alcanzar misericordia, puede hallar gracias. Los cielos están abiertos porque el Señor los abrió. Él es el camino. ¿Y saben qué significa? Que se abrieron los cielos para que nosotros podamos acercarnos a Él en cualquier momento, aún en los momentos de debilidad, en un momento de adoración. Se abrieron los cielos para que podamos vivir una vida de esperanza, una vida de gozo, mi querido. Y sabes, cada una de las personas pueden acercarse confiadamente. Entonces, saben que cuando vivimos en el poder de la resurrección, algo grande pasa. Las vidas son transformadas y vivimos una vida sobrenatural. Miren lo que pasó, para terminar. María se convirtió en la primera misionera. Tremendo. Los dos de Emaús, sus corazones ardían. Tomás, de ser incrédulo, pasó a ser un hombre de fe y dijo estas palabras: Dios mío, Señor mío, Dios mío. Pedro fue restaurado. De haberle negado, pasó a ser uno de los líderes en la iglesia. Muchas cosas sucedieron allí. Tremendo. Y saben, eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. El Señor nos ha puesto en este tiempo, en esta cuarentena, para enseñarnos cómo vivir en el poder de la resurrección. Ahora, mi querido, ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo en el poder de la carne? ¿Estás viviendo con temor, con miedo? ¿Cómo está tu vida, mi querido hermano? ¿Estás enfocado y preocupado por las cosas que perecen? ¿De qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Estás preocupado por tus bienes que no vas a poder llevar? ¿Todo va a ser consumido? ¿Estás ocupado por tu vida? ¿Preocupado por tu vida? ¿Ansioso? ¿Cómo es tu vida, mi querido amigo? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás conociendo? ¿Pero está ardiendo tu corazón? Si no lo estás haciendo, mi querido, quiero decirte que no estás viviendo en una vida de poder, sino en una vida de derrota. Yo te animo, mi querido, que no salgamos igual, que no volvamos a la normalidad de las cosas de este mundo, sino que empecemos a vivir en lo sobrenatural y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, del cielo. Te animo a que podamos vivir que estos días de cuarentena, todos estos días, haya una transformación en nuestra vida, que nuestros entendimientos se abran y que podamos entender para qué existimos y podamos entender que el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar a ser testigos
Entonces, este es el desafío. Cuidado. Tú puedes salir aprobado en estos días o puedes salir repitiendo o desaprobado. Necesitamos estar atentos. Y aquellas personas también que no tienen la seguridad de la vida eterna, que no tienen la seguridad de la salvación, quiero decirte que Cristo murió, que Cristo resucitó y Él se fue a los cielos y Él está intercediendo por vos. Y Él está esperando que el pecador se arrepienta. Y Él está esperando de que abras tu corazón. ¿Te gustaría abrir tu corazón? ¿Te gustaría que el Espíritu de Dios llegue a tu vida? Podés decirle así. Vamos a orar ahora. Vamos a inclinar nuestras cabezas allí en nuestros hogares y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Decirle así: Señor Jesús, aquellas personas que no tienen la seguridad de la salvación, díganle así: Señor Jesús, reconozco, Señor, que soy un pecador, que estoy perdido y que estoy desanimado y que tengo miedo de muchas cosas, pero hoy entendí lo que significa vivir en el poder de la resurrección. Ahora te pido, Jesús, que me perdones y que entres en mi corazón, que me limpies con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Decile así. Y a los hermanos que estamos escuchando, que oremos para que no volver a la normalidad de la carne, sino que podamos volver a la sobrenatural del Espíritu. Que podamos salir diferente de este tiempo y poder empezar a vivir por esas cosas que permanecen. Que nuestra vida valore las cosas que el propósito de Dios y por la cual fuimos creados. Y decirle: Señor, aquí está mi vida. Sigue obrando en mi corazón. Quiero que ese poder, vivir en el poder de la resurrección, llegando a ser semejante a ti, Señor. Ayúdame, sigue transformando mi vida. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido. Y si Dios obró en tu vida, no te olvides de comunicarte. Queremos seguir ayudándote. Que Dios te bendiga. Gracias.